Quedamos aquí. Y hay una palabra que queremos compartir esta tarde por ahí del Señor. La encontramos en Génesis capítulo 3. Hoy estaremos meditando en alguna porción de la palabra y la encontramos en Génesis capítulo 3. Ojalá no existiera este capítulo, ¿verdad? ¿Ya vio de qué se trata? El título nos habla el título que le han puesto ahí nos habla del contenido de la historia que hasta la fecha nos sigue afectando. Pero hoy quiero meditar en el versículo 11 del capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Leámoslo todos juntos. Solamente la primera pregunta. La segunda la dejaremos para otra ocasión. Pero hoy vamos a hablar de la primera pregunta de este versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Padre, gracias, porque tu palabra es eterna, es viva, y por esa razón cada vez que la abrimos, en cada oportunidad que lo hacemos, siempre trae algo nuevo, una bendición, o también hasta un recordatorio de lo que hemos aprendido, de lo que tú nos has dicho ya, de lo que hemos ya escuchado en otros tiempos. Gracias por ella, porque ella es santa, es perfecta, es justa, es eterna, es viva, eficaz. Y te damos gracias por lo que hoy puede hacer y va a hacer en medio de nosotros. A ti la honra y la gloria, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Gracias por estar en pie. Encontré este pensamiento, y bajo este pensamiento, bajo la palabra del Señor y relacionándolo con este pensamiento, vamos a meditar. Y dicen algunos teólogos que desde el principio el hombre está dotado de razón, y la razón humana no puede descansar satisfecha con una mera colección de verdades aisladas, sino que quiere verlas en sus mutuas relaciones para poder entenderlas con claridad. De ahí la exigencia de la mente humana de verdades aisladas, la verdad hasta donde sea posible como un todo. La mente comienza involuntariamente a unir verdades dispersas, a clasificarlas y a completarlas, de tal manera que su correlación, o sea, la medida de su relación, se hace evidente. Dios ciertamente ve la verdad como un todo, y es deber del teólogo, o del cristiano en este caso, pensar las verdades de Dios según la mente divina. Debe existir un constante esfuerzo para considerar la verdad como Dios la ve, aunque sea perfectamente evidente que el ideal está más allá del dominio del hombre en su condición presente, afectada por el pecado. La razón: el hombre ha sido dotado, cuando ha sido formado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Se acuerda? Capítulo 2 de Génesis lo dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y así lo hizo. No solamente fue un ideal, no solamente fue un pensamiento, fue algo que lo llevó a
a completar al hombre en sí. Se complementa, no solamente un ser viviente, sino también un ser que razona. Y por esa razón las diferencias, y por esa razón las faltas de entendernos, y por esa razón los distintos caracteres, las distintas decisiones, los distintos temperamentos, las múltiples diferencias entre uno y otro, entre el esposo, entre los esposos, entre los hijos, entre la familia, entre el grupo ya laboral, allá en sus trabajos, en el taller, en la fábrica, en la calle, cómo manejo, cómo camino, cómo como. O sea, muchas cosas marcan una diferencia por la razón. Y lo curioso, si podríamos llamarle de esta manera, es que todos reclamamos, todos pretendemos tener la razón. ¿O no? Gracias, hermano. Muchas gracias. Exigimos, defendemos, pretendemos que nuestra manera de juzgar, nuestra manera de ver, nuestra manera de ser, nuestra manera de criticar, nuestras diferentes decisiones es justamente lo correcto. Aquel se equivocó. Aquel no lo hizo bien. Todos tenemos en alguna parte de nuestra vida esa actitud, esa manera de ser, eso que pretendemos hacer lo correcto. La misma Biblia dice: ¿quién reconocerá sus propios errores? ¿Quién? Y había un personaje que se la llamaba de muy arrogante, de muy conocedor, de muy dominante, de muy... no sábelo todo. Y alguien lo quiso corregir. Y le dice: ¿pretende decirme que yo estoy en un error? Pues déjame decirle que no estoy en el error. Y si estuviera un error, no lo reconocería, porque ese sería un error. Y el filósofo. O sea, todos pretendemos tener en el uso de la razón, en el ejercicio tan natural, tan propio de cada uno de nosotros, pretendemos saber que nuestra decisión, nuestro razonamiento es el mejor, es lo más correcto, lo más digno de seguirse y apropiado para solucionar otros problemas. Pero bendito sea el Señor, así fuimos criados. Así fuimos formados. La creación completa. No hay un solo ser. Bueno, hay casos, ¿verdad? Hay gente que no se desenvuelve, no desarrolla ese talento, ese don, esa habilidad, por otras cuestiones puramente, ¿qué? Una enfermedad, una cuestión que lo limita a no hacer uso correcto de su razón. Pero de ahí en adelante, todos tenemos, y todos, como le digo, pretendemos tener la razón. Y lo vemos desde el principio. Esto lo hemos visto, solamente que como tanto que conocemos la historia, pareciera que esto es tan conocido, es tan sabido, ahí está, es parte de la Biblia, es la historia, y ni modo, así nos tocó. Pero no, hermano, mire, esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a la luz de la palabra de Dios, a ver que en verdad el razonamiento o la habilidad, ese don, ese talento, esa forma suya y mía propiamente de razonar, tiene que también tener un balance y sobre todo un control de parte de Dios. Y vamos a verlo de alguna manera, igualmente basado en la palabra del Señor, porque si
Vamos unos versículos atrás del que acabamos de leer. Nos habla y empieza este capítulo 3 mencionando a un personaje que usted dice, pues este no era parte del plan de Dios, o que se le ocurrió estar ahí, pero ahí está. Y pareciera tan increíble, pero mire cómo dice ese versículo 1. Y la serpiente, que usted dirá, que tenía que venir a hacer. ¿A quién se le ocurre prestarle atención a una serpiente? ¿En qué momento Eva se detuvo y entabló una conversación en el uso de su razón? No nos hemos salido de ahí. En el uso, en el ejercicio libre, propio, único, de su racionalismo o de su ejercicio racional, se detiene a platicar con la serpiente, con el animal más astuto en todo el jardín. En toda la expansión que Dios había puesto ahí, había una que hizo de la razón del hombre, la hizo pedazos. Que a la fecha, a esta hora del día, sigue haciendo estragos. Porque el hombre, en su deleite, en su capricho, en su orgullo, pretende tener la razón. Todos. Aún los que estamos bajo el temor de Dios, tenemos, con la ayuda del Señor, pensamos tener la razón voy a ponerme yo, para predicar, para estar hoy acá frente a usted y capturando su atención. Yo pretendo tener la razón, pero no por mi propia iniciativa, porque estamos basándonos en la palabra del Señor. Amén. Pero volviendo aquí a la historia, Eva, en el uso de su razón, se pone a platicar. Y vamos a pensar que la serpiente también tenía su razón de ser. La más astuta. Viene y le dice a Eva, con que Dios les ha dicho, ¿no? Así de que Dios les ha dicho. Así es de que Dios les ha hablado. Bueno, para continuar voy a decirle, el título de esta tarde es ¿quién te enseña? ¿Quién nos enseña? ¿Quién enseña a usted? ¿Quién enseña? Es una pregunta que, más que un título, más que un tema, quiero dejarle la inquietud en su corazón, porque a mí me nació esa inquietud y dije, no, esto lo voy a compartir con mis hermanos. ¿Quién me enseña? ¿Quién es la fuente de mi enseñanza? Para que mi razón sea la mejor. Porque como leí el comentario de un teólogo por ahí, dice que todos tenemos. Y en el uso o en el ejercicio de esa razón, queremos saber la verdad. Buscamos la verdad, ya sea objetiva o absoluta, la verdad como tal, o dependiendo de qué. Buscamos la verdad. Y decía, en otras palabras, lo que le leía, que de alguna manera estamos creyendo un poco de allá, creyendo un poquito de aquel, creyendo otro poquito de allá, pero que al final no estamos contentos, porque al final queremos unir todas estas verdades y hacer una sola verdad. En toda la vida, imposible. Porque tenemos que relacionarnos, tenemos que ver, tenemos que discutir, tenemos que descubrir un sinfín de cosas en la vida normal. Nos relacionamos y por más conocida que sea la persona, no la terminamos de conocer.
entonces nuestro entender, nuestra razón no va a completarse en una sola verdad. Pero bueno, volviendo a lo que estamos hablando, hay por lo menos 3 puntos para considerar esto. ¿Quién es mi fuente? Para yo razonar, ¿quién es mi fuente de la verdad que pretendo creer? ¿Quién es la fuente de la verdad que quiero que forme mi vida? Para eso tengo que pasar al segundo punto. ¿Cuáles han sido los resultados o cuáles han sido los logros de esa fuente de mi verdad? Y para terminar, ¿cuál va a ser mi final? ¿Cuál va a ser el final de esa vida o de esa verdad que abrazo, de esa verdad que creo, de esa verdad que defiendo, de esa verdad que me va a llevar a la eternidad? Entonces, considerando eso, sigamos descubriendo, sigamos viendo la historia de Eva, y en este caso de Adán. Porque en esta historia creo que usted y yo la hemos leído otra vez. Vino Eva y le dio a comer a Adán, y los dos comieron. O sea que al final la astucia del personaje aparece en el versículo 1, alcanzó a captar la razón de los dos, ya no solo de Eva. La razón de Eva fue afectada, fue capturada, y le creyó a la serpiente astuta. Pero no contento con eso, también vino y capturó la razón de Adán. Mire hasta ahí, mire cómo va avanzando el asunto acá. Porque ya 2 razonamientos han sido capturados acá. 2 razones han sido doblegadas. 2 razones han sido ya tergiversadas, controladas, dominadas. Porque más adelante llega la fuente de la primera información. Por cierto, es la mejor, la verdad. Porque Dios los había puesto, Dios los había formado, Dios los había creado a su imagen y semejanza. Había una igualdad, una relación, una afinidad tan única que no había por qué dudar. Hasta ese momento tenían un razonamiento perfecto, saludable, santo. Pero no fue hasta que apareció esta otra serpiente que era astuta, que ese razonamiento se torció, se rompió, se echó a perder. Entonces ahí ya vemos 2 fuentes. La primera, la mejor. Dios mismo, con toda su intención, con todo su propósito, había formado, había puesto, había creado, había puesto ahí a la pareja para sacar adelante un proyecto, un propósito no solamente temporal, no solamente local. El propósito de Dios para ellos dos era, hermano, una bendición inimaginable. Y para llevar adelante todo eso que podemos mencionar así, inimaginable, porque hermano, lo que pudieron haber hecho estos dos, guardando su razonamiento, guardándose puros al Señor, hermano, era para soñar, para llevar adelante con éxito, con seguridad, con santidad, con pureza, con toda la aprobación del cielo, con toda la bendición de Dios, porque estaban razonando hasta ese momento a la perfección. Pero cuando aparece la palabra que lo pone a dudar, entonces empezamos el problema. Tomó el fruto, comió, lo compartió, y cuando se dieron cuenta, ¿qué hemos hecho? Y se miran, se ven ahí, se contemplan, y a cubrirse les dio vergüenza. Por primera vez el hombre tiene vergüenza, y cuando escuchan la voz de Dios,
por primera vez el hombre tiene miedo. Tuve miedo. Cuando Dios le pregunta dónde estás, es que tuve miedo y me escondí, escuché tu voz. Y ahí surge entonces esta pregunta tan crucial, tan importante para hoy mismo, para usted y para mí. ¿Quién está enseñando? ¿Quién le enseña? ¿Quién te enseñó? Porque eso que te enseñó es totalmente, completamente diferente a lo que yo te he enseñado. ¿No se ha encontrado usted con ese problema en la vida normal? Como estudiante. Vamos a pensar un momentito, en tiempo de escuela. El maestro le enseñó un concepto, una fórmula, una manera, la mejor, la correcta, la que va a venir en el examen. Y se esforzó, se esmeró, dedicó tiempo para presentársela al estudiante lo más claro, lo más fácil de aprender, y ahí está, y dio la clase. Pero de repente el alumno allá, usted y yo, tomó su mochila, sus cuadernos, no prestó atención. Ese maestro cuando viene. Y fue allá con alguien que ni estuvo en el salón de clases, ni sabe ni siquiera de qué se está hablando. Pues no, hombre, esto es fácil. Y le torcieron la fórmula, le torcieron la manera, le torcieron todo, le dieron una información completamente diferente, contraria a lo que el maestro le enseñó. Entonces usted llega el otro día, examen, y es fácil, aquel me lo enseñó mejor que el maestro. ¿Sí? Primero te cuento una X, ponchada, no pasó, reprobado. ¿Y aquí qué pasó? Si el maestro tuvo todo el tiempo, tuvo toda la razón, todo el esfuerzo, todo el esmero, todo el propósito de enseñarle lo mejor. Pero ahí habla de lo que hemos venido hablando, nuestra manera de razonar. Lo queremos hacer lo más fácil, no queremos batallar, no queremos sacrificar, no queremos gastar nada, ni tiempo, ni esfuerzo. Queremos ir lo más rápido, a lo más seguro. Así es de que ahí empezamos a tener problemas. Es exactamente lo que pasó con Adán y Eva. Habían recibido toda la información, habían recibido toda la verdad. No había una verdad oculta, no había una verdad a medias, no había una verdad incompleta. Había toda la información, había todo el corazón de Dios abierto para su creación, toda la voluntad, toda la mente de Dios derramada sobre su creación, la intención del corazón santo, puro, recto de Dios, con la intención de la felicidad, con la intención de bendecir, con la intención de hacer de esa pareja toda una vida y toda una familia y toda una comunidad y todo un pueblo lleno del conocimiento de la verdad, lleno de la verdad de Dios, lleno de la voluntad de Dios. Ellos eran los portadores de la verdad. Dios se encargó de ponérselas en su corazón, de hablarles, de decirles, de tratarlos, de revelar su corazón a ellos. Pero apareció alguien más por ahí. Y como tenían la libertad de razonar, decidieron negociar y echar a perder esa bendición de razonar. ¿Usted se imagina, hermano, si la historia hubiera sido diferente? ¿Usted se imagina si la misma razón los hubiera hecho capaces a ellos de decir, no, esto no es así?
Esto yo no lo veo así, esto yo no lo siento así, esto yo no lo he vivido así, porque es Dios el que me ha hablado, es Dios el que me ha dicho, y ahora aparece esta persona, o este personaje, perdón, esta serpiente, poniendo en tela de juicio, poniendo en duda, pretendiendo decirme que yo estoy equivocado, he sido mal informado, porque al final eso es. Como que Dios no es así. Dice que van a morir, no van a morir. Mire el peso de la información. Aquí Dios les dice que el día que comas desde el fruto, ciertamente morirás. Dios hablando, la verdad pura, la esencia de la verdad, revelándola como tal, vas a morir. Y por el otro lado aparece este animal y le dice, vas a morir. Bombardea su razonamiento, le tira a la razón, y tristemente la inclinación está, es cierto, no vamos a morir. Al contrario, vamos a hacer igual que la otra inyección o la otra dosis de esa mentira. Dios sabe que no van a morir, al contrario, Él mismo sabe que cuando coman van a ser igual que Él. Si eran igual que Él, ¿cuál era la diferencia? Hechos a la imagen y semejanza de Él. Y más adelante Dios le dice, estos son igual que nosotros, conociendo el bien y el mal. No había nada más que descubrir, no había otra cosa. No había una mentira, no había un engaño, no había nada detrás de la versión o de la palabra de Dios. Pero encontramos la razón en acción cuando el mensaje es lanzado, cuando el mensaje llega a nosotros, cuando la palabra llega a usted. Y no solamente la palabra de Dios, la palabra del engaño, la palabra que quiere robar la verdad de su corazón, las intenciones, los bombardeos de donde venga, del radio, de la televisión. Hoy es un sinfín de fuentes donde viene el engaño, donde quiere venir a robar esa verdad que usted sabe, esa verdad que usted ha recibido de parte de Dios. Hay una intención de robarle eso. Entonces, es cuando su razonamiento está en acción. Con lo que Dios lo capacitó a usted, está en acción, entra en acción. ¿Entra para defender o entra para terminar de complicarnos la vida? Pero es usted que tiene que hacer uso de la razón. Usted que busca, yo el que busco la verdad, yo el que pretendo encontrar la verdad de todas las fuentes, de todas las maneras, para tener y vivir y abrazar y compartir y desarrollar mi vida en la verdad como tal, en los mensajes, en los bombardeos, en las pruebas, en las luchas, en las dificultades. Ahí es donde nuestra razón empieza. Bueno, llegamos al versículo 13, que ahí dice capítulo 3. Y dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Aquí ya va más allá de la razón. La razón ya ha sido dañada. La razón ya ha sido capturada, ya ha sido afectada. Y esa ha traído sus consecuencias, porque han ido y han tomado del fruto y lo han comido. Entonces Dios le dice acá, ¿qué es lo que has hecho? ¿Se da cuenta hasta dónde llegan los resultados del uso de nuestra razón? En otras palabras, lo que usted y yo hacemos, nuestras acciones, nuestros hechos, empezaron con la razón. Y claro, fácil, nos queremos
escudar o excusar o evitar la culpabilidad. Decimos, fue por error. Dicen los hermanos mexicanos, fue un chascarrío. O de repente hasta se me chispoteó. Y queremos esquivar, queremos salirnos tan fácilmente, no queriendo enfrentar la verdad de no razoné bien, no pensé bien, lo pensé a la ligera, lo tomé así a la ligera, me emocioné, no me di las consecuencias, y muchas cosas pueden ser un escudo, una excusa, una manera de salir, como aquí Adán dice, la mujer que me diste. Y viene Eva y dice, no, pues la serpiente que pusiste acá. O sea que al final nadie quedó mal. Y a la fecha el hombre no quiere quedar mal. Pregunte o piense por un momento cuál ha sido nuestra reacción y nos vamos a dar cuenta que regularmente y muy difícilmente encaramos la situación y decimos, no hermano, así está la cosa. No, Señor. Con el hermano al final somos iguales, pero con Dios pretender decir no hay excusa, no hay escape, no hay un razonamiento que esquive la responsabilidad de hacer lo mejor, de hacer lo correcto. Porque el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque las consecuencias del resultado vienen. Yo quiero que hablemos lo que el apóstol Pedro nos dice acá. Quiero que vayamos a segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Porque aparte de la historia de Adán y Eva, el hermano Pedro nos habla acá, por lo menos de 3 historias más, que van de acuerdo a lo que hemos estado hablando y lo que pasó con nuestros padres primeros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y encontramos la primera historia. El hermano Pedro nos quiere mencionar acerca precisamente de hacer uso de la razón. Los ángeles, los primeros seres creados, formados, puestos ahí con propósitos benditos, celestiales, espirituales, de alabar a nuestro Dios, de guardar y cuidar todo el lugar, todo el trono de su gloria, toda aquella majestad de nuestro Dios. Puso ahí a un encargado, Lucifer, su nombre, ángel de luz. Era especial. La palabra habla y describe que el día que él fue creado hubo fiesta en el cielo, una celebración, porque había un sello de perfección, había un sello de hermosura, había un sello que garantizaba que él sobresalía sobre todos ahí. Y su función era guardar, embellecer, adornar y alabar y hacer uso de todos los seres celestiales. Y era tan hermoso, y era tan perfecto, y era tan único, que un día su corazón se llenó de orgullo. Y dijo, no, yo también puedo estar ahí. Su uso de su razón. Razonó. Por algo me pusieron aquí. Él sabía
la razón por la que lo había puesto ahí. Pero su corazón lo llevó más allá, a pensar otras cosas, a imaginarse otras cosas, a pretender otras cosas, y su uso de su razón se echó a perder. Voluntariamente de su corazón le nació el ser igual que Dios, y contagió a otros. A una buena cantidad de ángeles les inyectó lo mismo. También les afectó el razonamiento a todos esos miles de ángeles. Y sí, dijeron, es cierto, aquí podemos hacer algo. Pero ¿qué dice ahí de esa porción? En esta porción que hemos leído, no perdonó Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ya está, va a llegar un día, va a llegar un momento. Están reservados para eso, castigados. Algunos salen para atormentar, son los demonios, pero no vamos a hablar de ellos acá porque no merecen crédito ni siquiera mencionarlos. Aquí el que merece la exaltación es Cristo. Aquí el que merece toda honra y gloria es nuestro Señor. Y lo que Él hizo, y lo que Él hace, y cómo Él trata cuando nuestro razonamiento no es el correcto. Dice, a los ángeles no lo perdonó. Así es de que ya sabían. Así es de que ellos ya conocían las consecuencias. Sin embargo, decidieron desobedecer, decidieron comprometer su razonamiento y fueron echados. Pero el hermano Pedro sigue hablando. Y en el versículo 5 encontramos, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, mire cómo lo llamó, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice aquí el capítulo 6 de Génesis, mire que no ha pasado mucho tiempo. En el 3 encontramos el problema con el que empezamos hoy, Adán y Eva, y en el capítulo 6 inmediatamente el asunto se ha complicado, porque el razonamiento de los primeros se ha ido multiplicando, se ha ido heredando, y ahí dice la palabra del Señor que Adán formó a su imagen y semejanza a sus hijos. Ya no hay imagen y semejanza de Dios, esa ya fue dañada en el capítulo 3, esa ya fue afectada en el capítulo 3, esa ya se echó a perder. El razonamiento de ellos se encargó de echarlo a perder. Así es de que de ahí en adelante los hijos creados, formados por Adán, fueron creados a imagen y semejanza dañada, afectada, echada a perder, pecaminosa, en otras palabras. Y todo esto se fue multiplicando. El primer razonamiento echado a perder trajo como consecuencia muchos razonamientos dañados. Ya no vieron las cosas como son. Ya desconocían cuáles fueron las primeras enseñanzas de Dios. Porque lo que más escuchaban de las enseñanzas de una mente corrupta, echada a perder, contaminada. Así es de que vea usted el capítulo 6 y dice que Dios vio al hombre que las intenciones de su corazón eran solamente de continuo al mal. Mire cómo Dios contempla la realidad del hombre. Cuando ya su razonamiento está echado a perder, cuando ya su razonamiento está dañado y está lejos de Dios, ya no hay una observancia, ya no hay una búsqueda de lo santo, ya no hay una búsqueda de Dios. Ahora el razonamiento es puramente humano. Y por mejores intenciones que sean, por más buenas que pretendan ser, la palabra de Dios dice que aún nuestras buenas obras, nuestras buenas intenciones delante de un ser santo como Él son trapos de inmundicia, es lo más sucio que puede haber. Trato de
Trapo de inmundicia es aquello que se usa para lo peor, para lo más sucio, para limpiar, pretender mejorar algo en la cocina, en el taller, en la fábrica, en algún lugar. Tomamos un trapo y pretendemos limpiar. Quedó limpio, pero ve el trapo. Trató de limpiar, trató de quedar bien. Algunos hasta con olor los encontramos y pareciera oler bien, pero igual el trapo quedó contaminado. El trapo está sucio. El trapo no lo puede usar para ningún uso bueno. Así son nuestras buenas obras delante de Dios. Trapos de inmundicia. Solo pretenden mejorar, solo pretenden dejar una buena obra, una buena imagen, una buena presentación, un más o menos, pero el trapo se constituye ya fuera de uso. Así son nuestras obras. Bueno, volviendo al capítulo 6 de Génesis, dice que Dios vio que las intenciones del corazón del hombre eran de continuo al mal. En ningún momento pretendían buscar hacer lo bueno. En una generación tan perversa, tan depravada, con una razón echada a perder, contaminada, sucia, inmunda, impura, aparece uno. Y gloria a Dios por estos testimonios, hermano, por estos casos, por estas partes de la Biblia que me hablan. Que Dios todavía de lo peor, todavía de un razonamiento lejos de Él, todavía puede rescatar algo. No porque al hombre le nazca hacerlo, no porque el hombre pretenda enderezar lo que ya está echado a perder, lo que está torcido. No, es Dios obrando, porque dice, y halló Dios gracia, y Dios vio con gracia, vio con especial. Aquí algo se puede hacer. Aquí algo es rescatable. Todavía estamos a tiempo. Todavía hay vida, todavía hay esperanza, todavía se puede solucionar, por más torcido, por más sucio, por más echado a perder y por muchas otras cosas que de plano ya se echaron a perder, todavía se puede rescatar algo. Así obra Dios. Sí que hay esperanza, pero si nuestro razonamiento no ha sido el mejor, hay una esperanza. Tenemos como prueba ahí lo que el hermano Pedro nos está hablando, que rescató de todo esto al justo, o al pregonero de justicia, perdón. Un mensaje que más de alguno dice que fueron como 120 años de predicar. Y a lo mejor no tuvo un púlpito, a lo mejor no tuvo un rollo allá para abrir, y no tuvo tanta preparación teológica para presentar un mensaje. Pero igual, el razonamiento de Noé fue tan diferente al resto. El razonar de Noé fue tan totalmente lejos de la realidad, lejos de su ambiente, lejos de sus generaciones, porque éste le creyó a Dios. Y vea nada más y nada menos cómo le creyó. Va a llover, Noé. Voy a desatar acá, voy a abrir las puertas del río y aquí va a caer un torrentón. El razonamiento de Noé bien hubiera dicho, ¿qué es eso? Aquí nunca he oído. Ese fue el razonamiento del resto de la gente. Así razonaron el resto, al punto de que ellos pretendieron razonar bien y el loco era aquel. El fuera de razón era aquel. El que no, ¿a quién se le ocurre? Era aquel. Y se burlaron de su razonamiento, de su entender, de su proceder. Pero ¿qué dice Dios de él? Pregonero de justicia. Amén.
Así es que aunque su razonamiento, hermano, que esté basado en la palabra de Dios, para otros sea locura, para otros sea, no tiene relevancia, no tiene importancia, no tiene validez, de nada me sirve, para nada nos lleva, es un razonamiento, hermano, lo mejor correcto en la presencia del Señor. Y eso es lo que cuenta. Eso es lo que vale. Eso es lo que pesa. Eso es lo que cuenta en la eternidad. El razonamiento que usted, basado en la palabra de Dios, va a hacer que sus acciones, sus palabras, su testimonio, su vida honren al Señor. Eso es lo que pasó con Noé. Todo el mundo lo tildó, menos su esposa y sus hijos. 7 personas más con él. 120 años serruchando, clavando, pegando, armando, y todos los días era una burla. La burla del pueblo, la burla de sus generaciones. Todos pretendían tener la razón. Todo el mundo alrededor de Noé defendían, se mofaban de ser los más cuerdos, defendían su verdad, defendían su manera de ver, defendían su razón, su lógica, defendían lo normal de su vida y señalaban al loco, al ocurrente, al fuera de razón. Y sin embargo, usted la historia se la sabe, no tengo que contarse, ¿o sí? Bueno, si quieres te la cuento. Dios cerró la puerta. ¿Usted se imagina el día que Dios cerró la puerta? Ya habían entrado todos los animalitos. Borré toda esa historia. Ya los animalitos adentro, familia adentro, y todavía afuera todo un montón de gente razonando según ellos lo más normal, se ríen. Pero para su sorpresa, la puerta se cierra. Y yo no creo que, yo más creo que aquella acción de cerrar la puerta sonó. Aparte de que se vio, se escuchó. Es más, se sintió. Pero era una puertecita cualquiera, era una puerta suficiente para que entraran animales y gente y todo a tiempo. Pero Dios se encargó de cerrarla. Y cuando se cerró y empezó a llover, entonces el de buen razonar estaba adentro, pero ya muy tarde. Empezaron a tocar, a matar, a clamar, a gemir, a llorar, a suplicar. Hoy sí te creemos. Hoy sí sabemos que sí decía la verdad, es algo demasiado tarde. Su razonamiento llegó tarde. Su aceptación de que su razón estaba mal, tarde. Su querer arreglar las cosas porque su razón estuvo en el peor lugar, tarde. Pero hermano Pedro sigue hablándonos. Y en el versículo 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta. Esta palabra se me olvidó aclarársela mejor, pero no es de la mejor conducta, ¿verdad? Una nefanda, pienso que es una conducta fuera de mejor razón. Nada de nefanda conducta de los malvados, porque este justo, hablando del otro, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Otra historia que también es real, es verídica. Ni la de los ángeles, ni el arca de Noé, ni mucho menos la historia de Sodoma y Gomorra son historias de fantasía, ni son alusiones a algo que no, son hechos verídicos, reales. Y la ciencia se ha encargado de confirmar.
Hay científicos que han hablado de la existencia del arca, mencionan un monte y lo describen, y muchos dicen que lo encontraron, lo descubrieron. Yo no tengo pruebas como para decirle, sí, mire, la ciencia habla. Yo le tengo la palabra de Dios que me habla y me dice que esto fue de verdad, un hecho real. Es suficiente, no tengo que ir y recurrir a la ciencia. Mi razonamiento me hace ver que la palabra de Dios es suficiente para eso. Igual, la ciudad de Sodoma y Gomorra, también la ciencia se ha encargado. Es un lugar donde hay muchos minerales, especialmente la sal, y de ahí deriva muchas cosas. Yo no tengo que ir ni ver si en verdad hay minas de sal o lo que sea de sal. Mi razón es suficiente para creer lo que la palabra de Dios dice. Y si me habla de que hubo un hombre en medio de unas ciudades perversas, depravadas, inmorales, con un razonamiento lejos de Dios, y que hubo un hombre ahí habitando, que al final, si pensamos, bueno, ¿qué tenía que hacer? Bueno, para dar ejemplo, para muestra, Dios lo llevó allá. Porque podríamos pensar, ¿a quién se le ocurre ir? Pero su razonamiento lo hizo ir ahí. ¿Usted se recuerda la historia? Cuando se separó de Abraham, Abraham lo lleva al monte y le dice, mira, ahí está el valle del Jordán, verde, espacioso, y por el otro lado están estas montañas pedregosas, desérticas. Escoge tú dónde vas a ir, y lo que quede, con eso me quedo. Lo que me dejes, pues ahí me voy. Su razonamiento dijo, esto es lo mejor, aquí me voy. Y agarró el valle, se fue extendiendo hasta llegar a Sodoma y Gomorra y hizo su vida. Y a Abraham le tocó aparentemente la peor parte, pero su razonar lo hizo entender que Dios, a donde iba a ir Dios bendiciendo, cumpliendo sus promesas. ¿Por qué? Porque su razonar estaba basado en la promesa de Dios. Lo que estaba ante sus ojos, eso no contaba. Contaba su razonamiento de la promesa, de la palabra, de la fidelidad de Dios mismo. Así de que, hermano, aunque muchas veces nos toque caminar al desierto, mi razonamiento me habla más allá, que allí en ese desierto Dios me va a bendecir. Dios lo va a ayudar. Dios lo va a hacer próspero. Dios lo va a hacer, hermano, ver la verdad, la fidelidad, la bondad de Dios. Y esas van a ser muchas y miles de razones para adorar a Dios. Pero ¿dónde está su razonamiento? ¿Dónde está su entendimiento? ¿En dónde está basado? ¿En dónde usted procura saber y empaparse y armarse de la verdad? Yo voy a terminar con eso. Y hay 3 cosas de las que usted tiene que razonar. Esas usted no las puede explicar. Esas usted no puede decir, no, esas no me afectan, esas no van conmigo. La número 1 es la vida. Todos estamos vivos, ¿va? Bueno, en la vida usted tiene que razonar. Que esta vida no es accidente, esta vida no es castigo, esta vida no es maldición. No, esta vida es bendición. Esta vida es una vida con propósitos en el cielo. Porque usted vino a bendecir, a alegrar y a cumplir un propósito de Dios, no de papá, no de mamá. El resto ya depende. Pero en su razonamiento, bíblicamente, usted es una bendición de Dios. Por más difícil, por más complicado que le parezca la vida, usted viene con propósitos definidos en la mente y el corazón de Dios. Por favor, a su niño no me le diga, no lo queríamos. O se nos vino por accidente. No se le ocurra decirle eso. Alégrelo, bendígalo y cumpla en lo que cabe su función de papá para sacar adelante a ese muchachito, porque ese muchachito viene con una meta definida en el cielo. Ayude a que él razone por qué está aquí. Bendiga su vida, ore por él.
Unja su cama, su cuna, su ropa, sus zapatillos. Hágale algo a ese niño para que en el momento él haga uso de su razón y se incline una vez cuando tenga la oportunidad a obedecer a Dios, a rendir su vida a Cristo. Así oré por mis hijos y así oro por mis nietos. Y Dios me ha permitido, que ustedes ya saben y conocen. No tengo por qué extenderme. Pero de la vida tenemos que razonar. Usen la palabra de Dios, lea Proverbios. Ahí lo va a encontrar usted todo en cuanto a la vida. Dios es el dador de la vida, el sustentador de ella. Y en esa vida Él cumple sus promesas. En esa vida cumple su fidelidad, muestra su bondad, muestra su poder, muestra su señorío, muestra todo lo que Él es. Nadie bendiga a ese Dios de la vida. Usted tiene vida. Haga uso de la razón y haga lo correcto. Hagamos lo correcto delante de Dios. La otra porción que de plano tampoco nos escapamos es de la muerte. Ay, hermano, mejor sígale a otra, que es lo más normal. Hay un dicho por ahí que desde que nacemos estamos destinados a morir. Desde el momento que nacemos, en el programa de Dios, ya está programado que usted y yo vamos a morir. No podemos evitarlo, no podemos negarlo, no podemos ocultarlo, el perdón. Pero en nuestro razonamiento de la palabra de Dios, Él dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Está establecido para los hombres por Dios, ese Dios soberano, poderoso, ese Rey de reyes y Señor de señores, dice, está establecido para los hombres que vivan y que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Se habla de la muerte. Me gustó mucho el pensamiento del famoso pastor que acaba de fallecer, hermano John MacArthur. Él en sus últimos mensajes decía, la muerte lo único que hace para el cristiano es ponerlo en las manos de Cristo. Amén. La muerte lo único que hace es llevarlo a Cristo. Es todo. Es todo lo que hace la muerte. No nos afecta, no nos daña, no nos hace pedazos, no nos hace nada. Lo único que nos hace es trasladarnos de la vida a la presencia. Es todo lo que hace. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque, hermano, el morir es ganancia. O sea, ¿qué más podemos seguir diciendo? Lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la muerte. No estamos en un funeral y no necesitamos estar ahí para hablarle y decirle, es una realidad. No sé en qué momento me va a tocar a mí. El día que sí sea y usted tenga la oportunidad de ver ese cuadro, haría al Señor porque no va a estar ahí. Glorifique al Señor porque no va a estar ahí. Yo no voy a ser ese que está ahí. El día que usted me ve ahí, es el día que más vivo voy a estar. Aleluya. Y si algún día lo voy a ver a usted, voy a alabar a Dios porque digo, hoy es cuando más vivo está. Está en la presencia del Señor. Pero ¿por qué hay gozo? ¿Por qué celebrar? ¿Por qué es un gloria a Dios y un amén ahí? ¿Por qué? Si es la muerte. Y muchos lloran, muchos se afligen. Bueno, humanamente también lo hacemos. Pero muchos lo hacen con desesperación, con carga, con tristeza, con dolor. Porque ¿dónde está? ¿Para dónde se fue? Yo conozco esa angustia. He visto esa angustia. He visto a un padre decir, yo tengo que hacer algo porque necesito llevar al cielo a mi hijo. El muchacho había muerto. Lamentablemente en condiciones no había más mínimo de esperanza que estuviera en el cielo. Sin embargo, la desesperación del papá, ya en lo último, ya cuando no se podía hacer nada, yo tengo que hacer algo por llevar a mi hijo al cielo. Su razonamiento le estaba diciendo que podía.
la palabra de Dios dice que ya no. Está establecido para el hombre que viva y que muera una sola vez, y después de esto, el juicio, y nada más. No hay otra cosa. ¿Cómo usted razona entre la muerte y la muerte? ¿Con temor? ¿Con duda? Entonces su razonamiento no está en la palabra del Señor. Su entendimiento de la muerte no está basado en la palabra de Dios. No le estoy dando ánimo a morirse, pero si nos toca, vaya usted razonando de que gloria al Señor, vamos. Se olvida la muerte en victoria. Amén. Y el tercero es el cielo. El cielo no es un invento de la iglesia. El cielo no es un invento de la religión. El cielo no es una cuestión para emocionarlo, para motivarlo, ni mucho menos para manipularlo. El cielo es una gran verdad que Cristo dijo: voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y dónde está el Señor? En el cielo. Es un lugar preparado. Es un lugar de bendición. Estar con Cristo, dice el apóstol Pablo. Yo no sé qué hacer. Si están con ustedes, yo me alegro, me gozo. Pero empezar en Cristo también, como no voy a poder querer estar con Cristo. Dice que al final no sé qué hacer. Si estar con ustedes o estar con Cristo. Mira hasta dónde llegó el razonamiento del apóstol Pablo de la vida eterna. Gozo, es una alegría. Para mí el morir es Cristo. Una manera de razonar, una manera de pensar, de ver lo que la palabra de Dios dice de la vida, de la muerte y del cielo. Tres cosas que usted está capacitado para razonar. No ve que me dice que, no ve cómo piensa que, no ve si me conviene lo que menciona o cómo predica que no. Es la palabra de Dios. Usted está con vida y eso ya es ganancia. ¿Cómo está razonando el hecho de que usted y yo vamos a morir? ¿Cómo razona? ¿Y cómo razona ante la promesa de un lugar que ha sido que Cristo ha ido a preparar? Mire el deseo de Cristo: donde yo esté, vosotros también estéis. No necesito más para razonar y decir: el cielo es un lugar donde Él quiere que yo esté. ¿Cómo razona usted eso? Cierre sus ojos. ¿Quién me enseña? ¿Quién es la fuente de su enseñanza para formar sus convicciones? El mundo, la ciencia, la tecnología. ¿Cuál es la fuente que lo instruye para que su razonamiento esté lo más cercano a la verdad? Esta tarde, si hay temor de estas tres cosas en su corazón, yo le invito: no espere más, no busque más, venga a Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso se lo dice Cristo hoy, en su falta de razonar, o en su razonar débil, o en su razonamiento no tan claro, no tan firme. Claudica muchas veces, duda muchas veces, renuncia muchas veces, niega muchas veces. Venga a Cristo. Él es el camino a razonar bien. Él es la verdad para razonar bien.